Ya estamos en la recta final de nuestro estudio, de este estudio precioso que hemos venido explorando acerca de la labor sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estaremos asistiendo justamente la quinta edición de esta enseñanza. Creo que nos quedarán a lo sumo 2 enseñanzas más para culminar este capítulo. Y como hemos venido viendo, ha sido bastante interesante lo que hemos podido recoger dentro de esta oración, ¿no? Como vemos, no es una oración para nada superflua, como solemos ver mucho dentro de los círculos evangélicos de hoy. No es una oración tampoco fútil, sino que es una oración donde Cristo se dedica de manera muy precisa y concisa a tocar los puntos que Él, como Dios Todopoderoso que es, sabe son importantes mantener presentes siempre dentro de nuestro íntimo momentos con el Señor. Entonces, ya vimos cosas muy interesantes en la enseñanza pasada. Hoy seguiremos hablando acerca de algunas de esas cosas interesantes y encontrarnos nuevamente en esta, como hemos visto ya en anteriores ediciones, algunas reiteraciones de Cristo sobre asuntos que son muy importantes. Y acuérdense que ya yo se lo he dicho en varias ocasiones, ¿no? Cuando encontramos reiteratividad dentro de un capítulo bíblico, es decir, cuando hay una cosa que se repite más de una vez, una idea que se dice más de una vez o más de 2 veces, es porque es una idea sumamente importante a la que hay que prestarle atención. Hay algunas ideas acá que nuevamente Cristo toma, que vuelve a tocar en ese principio de reiteratividad, que nosotros pasaremos por alto en la explicación porque ya les hemos dado, ¿no? Entonces atenderemos más puntualmente los puntos que hasta el momento de la oración no han sido parte de lo que Cristo ha dicho anteriormente. Vamos entonces para ellos a adentrarnos en el capítulo, nuevamente seguimos el capítulo 17 y vamos a estar hablando desde el versículo 15 hasta el versículo 19. Dice la palabra de la siguiente manera: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu verdad es la palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así lo dice otra traducción, otra versión más bien. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Para que también ellos sean santificados en la verdad. No somos del mundo, lo dice Cristo, pero estamos en el mundo. Hay una misión que cumplir. Esto es lo que básicamente revela esto, ¿no? La razón de que nosotros permanezcamos en el mundo y que de hecho sea necesario que estemos en el mundo es porque hay una misión que cumplir. De eso estaremos hablando un poco, ¿no? Es una responsabilidad fundamental del creyente. Hay misiones que cumplir, hay servicios que prestar al Señor, porque Él nos tiene en este mundo precisamente con una intención que está bien trazada dentro de las Sagradas Escrituras y que lamentablemente a veces pasamos por alto, ¿no? A veces por las ocupaciones, por, no sé, por cualquier cosa que pueda estar pasando por nuestra cabeza en un momento determinado de la vida. A veces pasamos por alto incluso las cosas más esenciales del Evangelio y de las demandas que Cristo nos hace como nuestro Señor. Entonces tenemos que esta responsabilidad también es importante decirlo, aunque no somos de este mundo, estamos en este mundo y estamos en este mundo porque Cristo así lo ha querido, porque Dios así lo ha querido y porque hay una misión que cumplir. Pero esta misión que debemos cumplir, este ministerio que debemos llevar a cabo, este servicio que tenemos que entregar al Señor, porque acuérdense que nosotros somos servidores del Rey de Reyes y Señor de Señores, y si no le servimos a Dios tenemos serios problemas. Tenemos que servirle al Señor. Este camino no es un camino expedito. ¿A qué me refiero con esto? A que no va a ser nunca un camino libre de obstáculos, de contratiempos, de situaciones, de avatares, de rémoras y de todo tipo de cuestiones que afrontar y que tendremos que saber arrostrar para que podamos, como siempre, ser vencedores en todo aquello a lo que Cristo nos mande a cumplir, porque Él nos ha declarado vencedores, que somos más que vencedores, dice la palabra del Señor. Por supuesto que eso está condicionado, ¿no? Eso no es algo que simplemente porque lo dice la Biblia se cumple así nada más sin que yo haga lo que tenga que hacer de mi parte. Eso siempre está condicionado, como todo lo que está en las Sagradas Escrituras está condicionado siempre a un sí
que condiciona, y ese sí que condiciona siempre está encadenado al hecho de que nosotros cumplamos los mandamientos, el hecho de que nosotros cumplamos con las prescripciones que Dios nos ha demandado. La santidad que produce la verdad única y absoluta del Evangelio es un imperativo que no debemos negociar de ninguna manera nosotros los creyentes, ¿no? Hemos sido llamados a santidad. Esto es lo que podemos ver y es quizás la parte que debe subrayarse con mayor énfasis dentro de lo que es este pequeño pasaje de hoy, de lo que vamos a estar explorando el día de hoy, porque la santidad es un hecho que tiene que darse de manera continua, de manera diaria. Es algo en lo que nosotros no podemos detenernos nunca por razones obvias que luego estaremos explorando con un poquito más de detalle. Entonces, no somos del mundo, pero hay una misión que cumplir en él. Y eso es justamente lo que reflejan los dos primeros versículos, el 15 y el 16. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Fíjense que esto es una idea que ya Cristo había dicho anteriormente, y creo que esta es la tercera vez, si mal no recuerdo, donde Él dice que Él no es de este mundo. Y la segunda, donde Él dice que nosotros tampoco somos de este mundo. No existe idea más equivocada en la mente de un cristiano que la de creer que debemos recluirnos en una especie de cueva, meternos, qué sé yo, como hacen estas religiones orientales, esta gente que está en el Himalaya, en ese monte gigantesco, los monjes budistas, los monjes taoístas y esta gente que se dedica a prácticas que, como nosotros hemos podido ver, son prácticas que se ejecutan dentro casi que en un nivel de autoostracismo absoluto, ¿no? Esto quiere decir que son gente que se recluye, normalmente se meten en una montaña, se van a vivir en una zona remota, en una zona donde no tienen ningún tipo de contacto o muy poco contacto con la civilización, con la sociedad en general, porque bueno, ellos piensan que esa es la manera de ellos mantenerse puros y no contaminados del mundo en el que vivimos. Lo único real que existe en esa filosofía religiosa es el hecho de que entienden que ciertamente el mundo en el que vivimos es un mundo que está completamente corrupto, que está pervertido, que está corrompido, un mundo que va en contranatura a los estamentos de Dios, un mundo que va de espaldas y que camina de espaldas en todo momento a lo que el Señor enseña. Entonces, este es uno de los grandes problemas que tenemos que atacar, porque existe mucho pueblo cristiano, mucho pueblo evangélico, que cree que nosotros debemos recluirnos y que debemos aislarnos del mundo porque no tenemos que contaminarnos. Y de ahí que surjan muchas ideas, como por ejemplo, hermanos que ni siquiera son capaces de festejar un cumpleaños con un familiar porque piensan que eso es pecado, no se reúnen con la familia, se están limitando a todo y en todo, no van al cine, no ven una película, no salen a un parque, no sea que vean un picón y de repente eso vaya a crear algún conflicto moral, sexual en la mente de esa persona, etcétera. Son personas que quieren encerrarse en sus cuatro paredes y no salir de allí y mantenerse completamente recluidas e aisladas en ese lugar, creyendo que esa es la forma de mantenerse santo, creyendo que esa es la forma de mantenerse puro, creyendo que solo en ese contexto nosotros podemos evitar que la corrupción del mundo influya sobre nuestras vidas. Pero eso es una idea muy equivocada y vamos a ver con vasta evidencia bíblica y tomando como ejemplo al mejor ejemplo, al ejemplo de los ejemplos que es a Cristo mismo, para que veamos que esta es una idea completamente errada en la mente de muchos creyentes, de muchos evangélicos, que piensan que vivir la vida cristiana es eso, no acercársele a nadie, si no es cristiano no lo saludo, si no es cristiano no converso con él, si no es cristiano no me van a ver caminar con esa persona, porque tienen aparentemente un complejo de superioridad moral, creen incluso que pareciera ser que creen que son hasta mejores que Dios, porque ni Dios mismo hizo eso, pero ellos lo hacen. Como que una especie de darle cátedra a Dios. Mira, Señor, vos no lo hiciste lo suficientemente bien, yo te voy a explicar a ti cómo es que realmente tiene que funcionar este asunto, y no es precisamente haciéndolo como tú lo hiciste. Tú anduviste con las prostitutas, con los malandros, enseñándole a la gente que había sido desechada y condenada al ostracismo por la sociedad, pero eso fue una práctica donde parece ser que
No sé, se te olvidó que habías venido al mundo, pero yo te voy a demostrar cómo es que realmente deben hacerse las cosas. Parece ser que esa es la forma en la que mucha gente cristiana evangélica interpreta este hecho, pero es lamentable. Es completa y absolutamente lamentable. Al punto, hermano, que hay gente que ha llegado al extremo de decir, por ejemplo, que un pastor no debe trabajar, sino solamente dedicarse a la iglesia. De allí que surjan, por cierto, cuando este tipo de cosas son promovidas incluso por el mismo pueblo, están echándole más leña al fuego para que el pastor sea un posible y potencial ladrón. Porque si no tiene un trabajo por fuera, algo que lo sustente, con lo que pueda llevarle la comida a la familia, y solo depende del ministerio, ¿qué cree usted que va a hacer ese hombre? Seguramente va a estar metiendo las manos más de una vez donde no debe meterlas, porque bueno, se ha creído la idea, piensa que todo es cuestión del ministerio, y sí, claro que sí, la Biblia dice que el que trabaja en el altar, parafraseando, también puede vivir del altar. O sea, es decir, la Biblia no condena que el pastor tenga parte en el asunto financiero de lo que entra a una iglesia, porque si él se está dedicando a eso, dice la misma palabra que el obrero es digno de su trabajo, o de su salario más bien. El obrero es digno de su salario y esto es un trabajo. La labor pastoral es todo un trabajo, porque uno tiene que pasar horas estudiando, horas investigando, así de la misma manera como yo me preparo para ir a dar una clase en la universidad, donde tengo que investigar, tengo que meterme en libros, tengo que ir allá, tengo que venir acá, etcétera, y gastar una ingente cantidad de horas en dedicación para poder ir a dar una clase bien. Exactamente es lo mismo que uno hace en la labor pastoral. Dedica horas y horas y horas donde uno tiene que, sin duda alguna, desconectarse de muchas cosas que a veces uno no quisiera desconectarse porque tiene que trabajar en la obra del Señor. Pero eso es una cosa, otra es que uno quiera dominar, que uno quiera vivir, ustedes saben, sacándole la plata del bolsillo a la gente todo el tiempo y haciendo un montón de prácticas que son completamente enjuiciables desde el punto de vista bíblico, y obligando a la gente a que dé diezmo y a que dé todo tipo de cosas. Inventan temas como los pactos, esto y aquello, y todo el tiempo hay un mensaje de finanzas. Nunca faltan los mensajes manipuladores de que si siembras Dios te va a dar 50,000 veces más que eso. Pero claro, ya sabemos que esas 50,000 veces más pueden entrar más bien a veces en el bolsillo del pastor, ¿no? Por eso que ha sido muy raro, ¿no? Yo creo que hasta el momento yo no he dado nunca, y es un problema porque yo también estoy cayendo en un extremo que no debería caer. Yo aquí prácticamente nunca he hablado de mensaje financiero, nunca he hablado de finanzas, nunca les he dicho a ustedes que hagan un pacto, que traigan una ofrenda especial, jamás me han escuchado decir esas cosas, y no creo que a estas alturas de mi vida lo vaya a hacer tampoco, porque yo estoy claro en este asunto. Entonces, es una idea bastante equivocada. Muchos buscan crear todo tipo de vías de escape, recluyéndose entonces en estos monasterios, en estas iglesias, en estas cuevas, ¿no? Entonces buscan ser evasivos en el mundo en el que viven, evadir cualquier tipo de situación que ellos consideren pueden contaminar su espíritu, que ellos consideren pueden convertirles en corruptos. Cuando no hace falta, hermano, hay una de las cosas que yo puedo ver que esta gente omite por absoluta ignorancia supina, es el hecho de que a mí no me hace falta tener contacto con el mundo para yo vivir una vida pervertida. En mi corazón, y eso lo deja bastante claro la Biblia, y si usted quiere estar bastante claro en esto, solamente tiene que leer la carta de Pablo a los romanos, empezando desde el mismo versículo, desde el mismo capítulo 1, donde Pablo da durísimo con el tema del pecado, donde Pablo, sin pepitas en la lengua y sin deseos de guardarse absolutamente nada, enseña cuál es la maldad del corazón del hombre. Dice, el hombre es malo por naturaleza, no hay uno solo bueno, no hay uno bueno, no hay quien haga lo bueno. Por supuesto que cuando Pablo dice eso está utilizando también una figura retórica que se utiliza muy comúnmente dentro de la poesía, que se llama la hipérbole. Cuando dice no hay uno que no haga algo solo bueno, es una forma de exageración. Eso no quiere decir, Pablo no está diciendo, lo que pasa es que es una figura retórica que es propia de la poesía, que se llama hipérbole, que es cuando uno exagera hechos simplemente para demostrar y enseñar que ese hecho sin duda alguna tiene algún tipo de
prominencia, una fuerza bastante marcada. Cuando Pablo dice que no hay quien haga el bien, no quiere decir literalmente que no haya nadie que no haga absolutamente nunca nada bueno en su vida. Por supuesto que nosotros los seres humanos hacemos cosas buenas, hacemos obras de caridad, actuamos en conmiseración y compasión muchas veces con otras personas, somos considerados, buscamos evitar problemas. Eso está claro, pero eso no quiere decir que seamos personas buenas. Porque hasta el mismo Cristo, cuando uno de los discípulos le llama maestro bueno, él lo reprende y le dice: ¿por qué me llamas bueno si buenos hay uno solo y es Dios? El mismo Cristo, pero Cristo era Dios. Ahora, no era que Cristo estaba negando que él fuera bueno, claro que lo era, es la bondad pura del universo. Él lo que está es buscando enfatizar un punto en el que quiere dejar claro que la bondad es algo única y exclusivamente en términos de absolutez y de práctica perfecta de la persona de Dios y no del hombre. Eso es simplemente lo que él quiere evidenciar y lo que él quiere dejar bien marcado en ese punto. La mejor forma de entender que esto no es lo que Cristo desea es estudiando su propio trayecto ministerial. ¿A qué nos referimos? Estamos hablando del tema de que nosotros, aunque no somos de este mundo, estamos en este mundo porque Dios nos ha mandado a este mundo. Y tenemos que estudiar la vida de Cristo para que nos demos cuenta que todas estas prácticas, que a veces suelen ser muy comunes en ciertos círculos del cristianismo, sin duda alguna están de espaldas a lo que las Sagradas Escrituras enseñan y están, por supuesto, de espaldas a lo que el propio ministerio de Cristo enseña cuando nosotros revisamos y exploramos profundamente los 4 evangelios. Cristo nunca fue evasivo. Mientras estuvo en la tierra, Él no se recluyó en un lugar remoto para impedir contaminarse con lo que el sistema propone. Él nunca hizo esas cosas. Este Jesús, que rogó porque no seamos quitados del mundo, enseñó con su vida pública por qué es necesario estar en el mundo. Y vamos a ver algunos textos bíblicos, algunas cuestiones acerca de lo que Cristo hizo, de lo que fue el ministerio de Cristo, para que nos demos cuenta que no tenemos aquí a un monje budista encerrado allá en una cueva a 10.000 metros de altura, donde apenas y puedes respirar porque el oxígeno a esas alturas es un poco complicado. No, ese no es el Cristo que nosotros vemos en la Biblia. No vemos a un Cristo encerrado en una sinagoga y que nunca salió de ella. No vemos a un Cristo encerrado en una iglesia de donde nunca salió. Ya vamos a ver a qué Cristo es el que nos muestra el Nuevo Testamento. Si nosotros nos vamos a Mateo 4 y leemos del versículo 12 en adelante, dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino de mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombras de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, la idea clara acá es la siguiente: Cristo vino a ser luz para los pueblos. Cristo vino a ser luz para las naciones. Cuando usted enciende una luz, como la misma Escritura enseña, como el mismo Cristo enseña en los Evangelios, usted no agarra esa luz y si quiere iluminar un lugar, por ejemplo, como este lugar en el que estamos, viene y agarra el bombillo y lo pone a iluminar debajo de la mesa, o debajo del púlpito, o debajo de alguna de las sillas. No, ¿verdad? Eso no tendría ningún sentido. La luz justamente se creó con la intención de iluminar espacios amplios, de que nosotros podamos tener la posibilidad de ver las cosas que tenemos a nuestro alrededor a través de la luz. Yo no me imagino, ustedes se imaginan que el sol todo el tiempo estuviera eclipsado por la luna. Se estaría abortando la misión del sol, ¿verdad? Porque cuando hay un eclipse de ese tipo, lo que sucede es que nosotros lo experimentamos, el eclipse más impresionante que hemos visto en el año 96, 97, por ahí fue, no recuerdo muy bien. Recordamos que este fue el evento astronómico del siglo. La cosa más impresionante que han visto mis ojos fue ese eclipse. Eran las 2, 3 de la tarde y se puso como si fueran las 9, 10 de la noche cuando se hizo ese eclipse. Fue algo sumamente impresionante, completamente impresionante. Ahora imagínense
que la luna todo el tiempo anduviera de entrometida, poniéndosele de frente al sol a plenas 12 del mediodía y no dejara llegar la luz solar a la tierra. Eso sería una acción contra natura, ¿verdad que sí? Llamaríamos a esa acción contra natura, es decir, contra la naturaleza, porque la naturaleza dice que el sol fue puesto para dar luz a ciertas horas del día y luego, bueno, se oculta cierto momento del día para que entonces llegue un poco la oscuridad, pero no deja de hacer su función, porque incluso acuérdense que la luz no brilla con luz propia. La luz no brilla, la luna no brilla con luz propia, sino que brilla con la propia luz del sol, la propia luz que emana del sol. El sol es entonces quien le da la luz a la luna. Ahora, si nosotros trasladamos esto a nuestras vidas como creyentes y como cristianos, según lo que acabamos de leer acá de Jesús, vemos que Cristo fue luz para los pueblos. Él vino a ser luz para estas tierras. ¿Y cuál es la forma de Cristo ser luz? ¿Cómo podía Cristo ser luz para un determinado pueblo, para una determinada sociedad? ¿Escondiéndose en una iglesia y que nadie sepa de él? No, él no puede ser luz de esa forma. Para que él pueda ser luz, él necesita salir. ¿Y necesita salir a hacer qué? Lo que dice aquí en las Sagradas Escrituras. Necesita salir a predicar el mensaje del reino, a predicar el evangelio del reino, porque la luz es precisamente esa, el evangelio. Cada vez que usted sale a predicar el evangelio, cada vez que yo salgo a predicar el evangelio, o cada vez que yo predico el evangelio desde este punto, hay una emisión de luz, porque la palabra de Dios es luz, y la palabra de Dios es la que viene a iluminar todo la oscuridad que pueda haber en nuestro interior. Pero la cosa no se queda allí, porque pudiéramos decir que eso está medio abstracto y que parece ser que no hay mayor explicación acerca de lo que fue realmente el ministerio de Cristo en términos más específicos. Pero vamos a ver una serie de cuestiones donde vemos nuevamente al Cristo que nunca se recluyó en ningún lugar y que vino justamente a fungir como lo que tenía que hacer, como una luz, como la gran lumbrera, como esa lumbrera cuya luz es mucho más intensa que la luz del sol. Por ejemplo, si vamos a ver los milagros de Cristo, el ministerio milagroso de Cristo, tenemos en Juan 2, del 1 al 11, el primer milagro de Jesús convirtiendo el agua en vino en las bodas de Canaán. Eso lo podemos ver registrado en el capítulo 2 de Juan, desde el versículo 1 hasta el 11. En Mateo capítulos 8 y 9 hay una recopilación de sanaciones, incluyendo la del leproso, el siervo del centurión y la suegra de Pedro. Algunos dirían aquí, pero el Señor, la verdad que era bastante bueno cuando le hizo un milagro a la suegra, ¿no? Era bastante bueno el Señor. Lucas 5, del 1 al 11, habla de la pesca milagrosa y el llamado de los primeros discípulos. En Lucas 5, del 1 al 11, pesca milagrosa y el llamado de sus discípulos. ¿Se acuerdan que Cristo fue reclutando de poco en poco a los apóstoles? En Marcos 5, del 1 al 20, Jesús libera a un hombre endemoniado en la región de los Gadarenos. Y eso es lo que podemos ver así solamente pasando por encimita, de manera muy escueta, acerca de lo que fue el ministerio de milagros de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay también acciones ministeriales y enfrentamientos que Cristo tuvo de cara a lo que fue su ministerio. Por ejemplo, Juan 2, del 13 al 17, registra que Jesús expulsa a los cambistas del templo, demostrando su autoridad y celo por la casa de Dios. En Mateo 12, del 1 al 14, hay un enfrentamiento con los fariseos por sanar en sábado y por la recolección de espigas, porque Cristo sanó en sábado, cuestión que estaba prohibida claramente por el sistema judaico, pero Cristo, entendiendo perfectamente lo que el sábado significaba, él nunca se limitó a ejecutar su ministerio el día sábado. Una cosa que, por cierto, hoy lamentablemente mucha gente está introduciendo esta idea de que el sábado debe ser un día de completa inactividad y de que uno no debe ni siquiera hacer una obra buena porque está rompiendo el Shabbat, etc. Pero lamentablemente, bueno, es parte de las cosas con las que tenemos que lidiar, de gente que lamentablemente no ha recibido la luz del Evangelio. También tenemos en Juan 10, del 37 al 38, donde Jesús invita a creer en Él por las obras y los milagros que realiza.
Luego tenemos el propósito de su ministerio. En Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Lo que todos estos textos evidencian es a un Jesús actuando constante y públicamente en el mundo. Como vemos, hizo milagros, predicó, enfrentó a los fariseos, a toda la religión de su momento. ¿Ustedes creen que una persona que está encerrada en una cueva puede hacer todas estas cosas? No se puede, ¿verdad? No, yo soy evangélico, yo no salgo de mi cuarto porque yo no quiero ni siquiera asomarme por la ventana porque no vaya a ser que vea pasar a un impío carnal y se me vaya a pegar lo malo de él a mí. Al Cristo que acabamos de pasar solo de manera superficial y a un pequeño vuelo de pájaro, que acabamos de ver en todos estos versos que acabamos de mencionar, en todos estos registros de los evangelios, es un Cristo que constantemente estaba actuando. Y estaba actuando públicamente, porque lógicamente para que todas estas cosas pudieran pasar, él tenía que estar actuando en la palestra pública. No era que la gente, no era que él tenía un recinto donde se recluía y pasaba las 24 horas del día encerrado y la gente iba hasta allá, hasta donde él estaba para que le hicieran los milagros. Los mismos fariseos cuando querían enfrentarse a él iban hasta ese lugar y se enfrentaban con él y todo este tipo de cosas. No, era un Cristo que estaba constantemente en la calle enseñando el evangelio. Era un Cristo que estaba constantemente en la calle, no solamente hablando las palabras que el Dios Todopoderoso le mandó a decir que debía hablar y que debía enseñar a los hombres, sino que además con ello había un acompañamiento de poder, donde milagros, señales, prodigios y maravillas se podían ver como una confirmación veraz, como una confirmación verosímil de que realmente Él era el escogido, Él había sido el enviado del Dios Todopoderoso. De otra forma, esto no hubiera sucedido. Entonces, el llamado al Evangelio, aunque no somos de este mundo, estamos en este mundo, permanecemos en este mundo y debemos estar en este mundo el tiempo que sea necesario y que Dios haya determinado, porque hay una misión que cumplir. Todo eso que acabamos de leer acerca del ministerio de Cristo es parte de la misión cristiana. Es parte de la misión de todo ser que diga ser cristiano. Nosotros debemos hablar la palabra de Dios, debemos sacar de la oscuridad a la gente que está en las tinieblas, predicando ¿qué? La luz. ¿Cuál es la luz? El Evangelio. Predicando a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que sacarlo. Si no lo hacemos, nos estamos resistiendo a Él, estamos siendo desobedientes a Él, estamos sin duda alguna incumpliendo con la voluntad santa y perfecta de nuestro Señor, y eso por supuesto nunca es bien visto por nuestro Padre Celestial, y de allí que puedan surgir incluso momentos de mucha dificultad para los creyentes que se resisten a obedecer lo que la palabra dice cuando nos llama a ejecutar las obras del ministerio. No nos extrañe después que Dios nos tenga que meter en una situación bastante complicada para poder llamar nuestra atención, para ver si al fin nosotros logramos ser obedientes. Luego tenemos en el versículo 17 el tema sin el cual ningún creyente puede vivir. El tema que de hecho va a demostrar quiénes realmente son y quiénes no son cristianos. Y es el tema de la santidad. Porque dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora Cristo pide por lo más importante, que es el tema de la santidad del creyente, sin la cual nadie podrá ver a Dios. La palabra lo afirma así de forma taxativa, indiscutible. Nada pelea con esto. Sin santidad nadie puede ver a Dios. Nadie puede ver a Dios. Necesitamos ser santos. Yo entiendo, hermanos, que puede haber una idea muy equivocada acerca de lo que la santidad significa, ¿no? Porque es que vivimos en un mundo, ¿no? Vivimos en el mundo occidental, ya sabemos que el mundo occidental es sociológicamente, mayoritariamente católico, aunque esas cifras están comenzando a revertirse mucho, sobre todo en ciertas regiones de habla hispana, como países, por ejemplo, como República Dominicana, donde creo que la mayoría
allí son cristianos evangélicos. Estados Unidos de Norteamérica también tiene cifras, contempla cifras donde la reforma protestante, donde el evangelicalismo también supera a la Iglesia Católica Romana. No decir ya eso mismo de Europa, porque Europa ha sido un continente sumamente católico hasta cierto punto de la historia. Luego del siglo XVI para acá, esas cifras comienzan a bajar drásticamente del catolicismo, de la presencia del catolicismo y la influencia del catolicismo en esos lugares. Pero nosotros, Occidente, ha sido, en términos de estadísticas mayoritarias, sociológicamente católico. ¿Ok? Eso no quiere decir en ningún sentido, porque que mucha gente siga algo no quiere decir que ese algo es bueno. De hecho, hoy los sociólogos hablan mucho del síndrome de la manada. Normalmente usted va a ver que la gente que sigue como manada ciertas ideologías, ciertos artistas o ciertas cuestiones, son precisamente cabras que no tienen pensamiento crítico, gente que tiene serios problemas mentales, ¿no? Entonces se habla del síndrome del rebaño, del borrego. Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo claro con el que todos nosotros estamos familiarizados, hoy la música más popular y que más masas arrasa no es precisamente porque sea la mejor música, ni porque sea una música que eduque, es justamente todo lo contrario. Es una música que pervierte la moral de los jóvenes de hoy, y por eso es que vemos hoy a muchachitas de 12 años ya embarazadas, teniendo relaciones sexuales con todo el mundo en la cuadra, prostituyéndose muchas veces, etcétera, que es el reggaetón. Gracias al reggaetón por eso, en parte. Y el reggaetón es la tendencia musical de toda esta generación. Es seguida por masas, es una música extremadamente comercial. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que algo sea muy comercial y que sea seguido por mucha gente no significa que eso ocurre porque la tal cosa es buena. Puede ser de hecho todo lo contrario, como sucede en el caso de la música. O sea, todos los jóvenes de hoy, usted los ve escuchar reggaetón por todos lados. Y por eso no debe extrañarnos la calidad moral y ética que tienen nuestros jóvenes de hoy, cuando las músicas que escuchan son una incitación todo el tiempo a la prostitución, a la homosexualidad, a la lascivia, a la prostitución, a las relaciones premaritales, relaciones sexuales premaritales, que se le conoce en la Biblia como fornicación, e incluso también son un llamado al adulterio. Hermano, si su esposa no le es suficiente y ya no siente la misma cosquillita que al principio, no está de más, y tampoco se va a ir para el infierno porque de vez en cuando se tira una canita al aire. Eso es lo que promueve el estilo musical que nosotros llamamos reggaetón, o que se llama reggaetón. Y lo siguen las masas, hermano. Las masas. Si ustedes vieran la cantidad de idioteces que esa gente dice y que canta, porque para empezar esa gente no canta, esa gente no tiene un mínimo de habilidad musical, esa gente, la mayoría de esos ni músicos son, esos no saben ni siquiera leer una nota musical, no saben, porque son una cuerda de ignorantes, de gente que está completamente endemoniada, gente que lo que está es llena de basura y de estiércol en su cabeza. Y eso es lo que la masa sigue. Entonces, que algo sea seguido masivamente no quiere decir que sea bueno. Lo que quiere decir es que la institución que ha hecho posible que las masas le sigan ha sido tan eficiente en sus lavados de cerebro que hace que las masas lleguen a ellos. Eso es lo que sucede en estos casos. Entonces, la santidad, sin duda alguna, tiene que ser un hecho constante en el creyente, porque sin ella nadie podrá ver a Dios, como ya lo acabamos de decir. Dios es santidad pura y absoluta, por tanto exige santidad de sus hijos como muestra de que realmente pertenecemos al santo de los santos. Creo que esta es una de las maneras más evidentes de saber cuándo estamos ante un cristiano legítimo o cuándo estamos ante un cristiano falso. Y es ver cómo esta persona, si esta persona tiene como mínimo la intención de ejercitarse en la santidad diariamente. Pero Dios es santidad pura. Primera de Pedro 1, del 14 al 16, dice:
como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en la ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién nos llamó? Dios, y Dios es santo. Como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ser santos en toda nuestra manera de vivir. No dicen algunas cosas. Sé santo en algunos aspectos de tu vida. No. Dice en toda. Eres un hombre de negocio, sé santo en tus negocios. Eres una persona que vende productos, sé santo en lo que vendes. No le pongas sobreprecio a las cosas. No compres una cosa a $1 y la pones a vender en 100 bolívares. Por amor a Dios, no estafemos a la gente, no seamos delincuentes. Que, no sé, cualquier cosa, porque aquí dice que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. El argumento de la santidad, según lo que acabamos de leer aquí, la razón y el argumento que en este caso Pedro le está dando a sus lectores para que sean santos, es simple y llanamente porque el Dios que nos llamó es santo. Por eso nosotros debemos ser santos. Porque si nosotros decimos ser sus hijos, debemos tener y modelar características de a ese a quien nosotros llamamos Padre, para que podamos realmente demostrarle al mundo que tenemos algo de Él en nosotros. Porque no existe tal cosa como un cristiano que no tenga ni modele absolutamente nada de lo que tiene Dios Padre, que fue quien le llamó y quien le salvó. Porque en cuyo caso entonces estaríamos ante una situación realmente complicada, y en este caso muchas veces tendríamos que incluso llegar a la conclusión de que no estamos ante un cristiano legítimo. Ahora él dice aquí que hay cosas que debemos dejar. Como vemos aquí, Pedro dice, no te conformes con seguir la vida que llevabas antes cuando eras un ignorante. Tienes que dejar las cosas pasadas. ¿Y cuáles son exactamente esas cosas? Porque esto queda aquí de repente un poco abstracto, ¿no? Y sería bastante conveniente que nosotros desmenuzáramos esto y pudiéramos ir un poco más a detalle de qué es exactamente o cuáles son exactamente esas cosas que nos está llamando el texto en este punto a dejar atrás, a dejar de cometer. Bueno, hay una respuesta clarísima en Gálatas 5 del 19 en adelante. Esto es hablando Pablo, por supuesto, a los Gálatas, donde Pablo va a responder lo que Pedro aquí solamente dijo de pasadita. Pedro dijo que no debemos conformarnos a los deseos que antes teníamos en nuestra ignorancia. Ahora, ¿cuáles eran esos deseos? Pero no eran solamente deseos, eran deseos que se convertían en prácticas. Regularmente eso funciona así. Pablo tiene que dar una respuesta muy contundente en Gálatas 5 del 19 en adelante. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, que son, comienza a dar una lista clara de cuáles son las obras de la carne, que es a lo que Pedro está diciendo, a ese tipo de vida y ese tipo de prácticas que antes llevabas porque eras un ignorante, ahora en Cristo debes desecharlas. Dice, número 1, adulterio. Luego dice, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Ahora, Pablo enlistó una serie de pecados. Habló de hechicería, de adulterio, de fornicación, de borracheras, de orgías, de celos, etc. De un montón de cosas que Pablo habla acá. Pero la lista no quiere decir que queda enmarcada solo en estos pecados específicos que Pablo está definiendo acá dentro de Gálatas. Porque al final dice, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero dice,
Y cosas, en el 21 dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Hay muchos pecados que se derivan de la lascivia. Pablo menciona aquí de una forma muy abstracta el tema de los pecados sexuales. La lascivia tiene que ver con los pecados sexuales. Tiene que ver con todo tipo de desviación sexual. Acuérdense que desviación sexual no implica solo el hecho de que alguien sea un homosexual. Una desviación sexual es, por ejemplo, alguien que es adúltero o fornicario. Es una persona que, vamos a hablar como hablamos nosotros en el vulgo, un pegacacho. Un pegacacho. ¿Por qué eso es una desviación sexual? Porque la sexualidad Dios la creó para que se diera entre un hombre y una mujer para siempre en ellos, dentro de un círculo y dentro de una institución llamada matrimonio, y no para que el hombre cada vez que quisiese le pegara cacho a la mujer o viceversa. Cuando esa relación natural que Dios crea y a la cual llama la institución más sagrada, porque esta es la institución más sagrada de la sociedad, es la familia. No hay una institución más sagrada en la sociedad que la familia. Cuando la institución más sagrada, que es la familia, se pervierte, bien sea porque el hombre buscó comer en otro plato que no era el de su casa, o la mujer, eso es una desviación de la sexualidad que Dios diseñó. De tal suerte que aquí la desviación sexual no debe entenderse solo como un hombre que tiene deseos sexuales con otro hombre o una mujer. La lascivia es todo tipo de perversión sexual, sea la infidelidad, las desviaciones propiamente sexuales, como alguien que no se identifica como lo que es un hombre pero cree que es una mujer, etc. Y como este montón de locuras que vemos hoy día con el tema de la ideología woke, ¿no? Con el tema de la ideología de género y todo este lobby de pervertidos, todo este lobby de irracionales pervertidos, que no son más que simplemente la conclusión lógica de toda esta perversión elevada a la máxima expresión practicada por un ser humano. Entonces, a esta es la vida que Pedro está diciendo, a la que no debemos conformarnos, que eran las prácticas que antes teníamos cuando éramos ignorantes. ¿Por qué Pablo, o más bien Pedro, por qué enfatiza que ese era un problema que se ejecutaba por razón de la ignorancia? No es solamente por ignorancia, y no es que le esté llevando la contra al texto bíblico, al contrario. Tenemos que entender la Escritura en todo su sagrado contexto. La palabra dice que el hombre es malo por naturaleza, y no dice que la razón por la cual el hombre es malo por naturaleza es solo porque es ignorante. La ignorancia es parte de los asuntos que hacen que se oxigenen los niveles de malignidad en el ser humano. Es echarle más leña al fuego. Pero Pedro, en este caso, él enfoca precisamente la parte de la ignorancia. Lógicamente, porque una persona que no sabe, hay gente que practica todas estas cosas que son malas, que son deseos de la carne. Por ejemplo, voy a nombrar dos deseos de la carne, que son dos pecados, que la gente normalmente jamás se le atravesaría por aquí interpretar como que estos son cosas pecaminosas y que desagradan a Dios, porque se interpretan como trivialidades, como cualquier cosa. Esto es una cosa súper común. ¿Quién no siente, por ejemplo, envidia o celos? Hay mucha gente que cree que estos son cosas triviales, los celos y la envidia, pero esos son frutos de la carne. Eso no son cosas que mueve el Espíritu de Dios. Cuando uno es envidioso y todo el tiempo anda deseando lo de los demás o tener la vida del otro, es una persona que no está conformándose con lo que Dios le ha dado y que además está codiciando, porque fíjense que la envidia normalmente conlleva y va de la mano de la codicia. Porque cuando yo envidio a alguien es porque codicio, anhelo tener eso que él tiene, aunque no lo logre yo mismo reconocer, porque en realidad la expresión viva que puede surgir de mí cuando soy envidioso hacia alguien o hacia algo es más bien odio y rechazo. Y muchas veces lo que está operando allí más bien es la envidia.
Pero usted se engaña con la idea, y yo me engaño con la idea de que en realidad lo que es que detesto a esa persona o detesto esa forma de funcionar, de cómo funciona tal o cual sistema o tal familia. En realidad lo que hay detrás de eso muchas veces es envidia. No voy a decir que siempre, pero muchas veces lo que hay es envidia, y eso es codicia. Eso es codicia, y la codicia es pecado. Y los celos es exactamente lo mismo. Los celos llevan a todo tipo de situaciones donde la persona que cela se enferma mentalmente de una serie de ideas que él mismo se autogenera porque tiene un corazón que todavía no ha trabajado con el Señor, y puede tener a la persona más digna y fiel del mundo a su lado y todo el tiempo anda con una cuestión, con una desconfianza y con una vaina. Eso es algo que mueve, eso es algo que oxigena y que sin duda alguna es movido desde las fauces de los demonios. Eso es algo demoníaco. Y es algo que tenemos que soltar también. Ahora, la envidia no es mala en todos los contextos. Hay un solo contexto donde la envidia es buena. Los celos, hablando de los celos. Hay un solo contexto donde los celos son buenos, cuando usted cela las cosas de Dios. Celar lo de Dios. No, para mí lo de Dios es primero. Y el que se me meta con lo del Señor va a tener problemas conmigo. Celar las cosas de Dios, en ese caso es donde los celos se convierten en algo ya no maligno, sino benigno. Pero el resto de las cosas donde el celo se aplique es maligno. Es maligno porque trae todo tipo de problemas. Usted se puede poner a analizar la situación de los celos, por ejemplo, y los celos siempre van a crear contiendas en la familia, van a crear tensiones, momentos de tensión. Las repercusiones que esto tiene: hurta la paz, hurta la tranquilidad, quita el gozo, se generan ideas equivocadas, comienzan conflictos, discusiones, hasta que puede llevar al asunto, si no se atrapa a tiempo y se pone la cosa en su lugar, puede llegar incluso hasta un divorcio. Y eso ha pasado bastante, ¿no? Homicidios, borracheras, pleitos, inmundicia, lascivia y la idolatría es uno de los peores pecados que existen. La idolatría, ya sabemos que es idolatría. Idolatría, el concepto fundamental de idolatría, para que no nos compliquemos, es quitar a Dios de su lugar y en lugar de Él poner otra cosa o a otra persona o lo que sea. Porque idolatría no es solamente que yo me arrodille enfrente de una imagen de yeso. Está claro por la Biblia que eso es idolatría. Incluso los practicantes de estas cosas tienen una Biblia que dice que eso es idolatría y les importa poco. Les da igual. Porque ellos no tienen compromiso con la Biblia, ellos tienen compromisos con una institución política, no con la Biblia. Con una institución política donde hay un jerarca, un obispo, que es el que manda y el que se cree que es el representante de Dios en la tierra. Entonces no ven esas situaciones como pecado, cuando Dios desde el principio está diciendo que la idolatría es una de las abominaciones más grandes del ser humano y es causante de que gente se vaya al infierno. Las orgías, imagínense ustedes, y todas cosas semejantes a estas. Es decir, que la lista no para aquí, sino que la lista es extensible a una cantidad de acciones que son pecaminosas, pero que derivan de todos estos problemas que tenemos acá presentes. Entonces a eso es a lo que Pedro está llamando, ¿no? A lo que Pedro está llamando, en el medio que Cristo revela como el punto de origen para la santidad es su palabra, la cual define como la verdad. Entonces, ¿qué significa ser santo? Porque acuérdense que dice, estamos en el texto donde dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Cristo le está orando a Dios Padre para que santifique a sus discípulos. ¿En qué? En su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra es la verdad, ese es el argumento. Entonces el punto de origen de la santificación o de la santidad es la palabra de Dios. No existe tal cosa como una persona que quiera ser santa aislado del conocimiento bíblico. Porque la Biblia, como acabamos de ver, lo contrario a la santidad es llevar a cabo todas esas prácticas que acaba de acusar Pablo acá, que claramente está definiendo como pecados mortales que pueden impedir el ingreso al reino de los cielos. No está diciendo que son cualquier cosa. Puede impedir el ingreso al reino de los cielos.
la gente que se ejercita constantemente en estos problemas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos definir elípticamente la santidad? Justamente apartándose de toda esa porquería y haciendo lo contrario. Era un desviado sexual, ahora soy hombre de una sola mujer. Y no le ando mirando los picones a nadie, y mi mente está pura sexualmente hablando. Soy hombre, me comporto como un hombre. El que es mujer se comporta como una mujer, y le gusta un hombre, no le gusta una mujer. El que era celoso dejó de ser celoso. ¿Por qué? Porque la santidad le impide que actúe contrario a esto que es contra natura de cara a la persona de Dios. Entonces, el medio de santificación es la palabra de Dios. ¿Por qué es la palabra el punto de origen? Porque en la palabra de Dios nosotros vamos a encontrar los mandamientos donde Dios nos dice esto es lo bueno y esto es lo malo. ¿Verdad que sí? Como allí es donde Dios nos dice esto es lo bueno y esto es lo malo, y acabamos de ver claramente y de manera muy expresa de parte del apóstol Pablo qué es lo malo, cuáles son los pecados que pueden impedir el ingreso al reino de los cielos, acabo de hacerme consciente, pero por la lectura de la palabra, no porque yo en aras de filosofar y de especular llegué a mis propias conclusiones. No, las conclusiones privadas de cada quien no son más que eso. Por regla general siempre suelen ser evidencia de un corazón que está corrompido y que no puede llegar a una conclusión distinta que a la malignidad. Pero aquí acabamos de ver, de parte del mismo texto sagrado, cuáles son las cosas que tenemos que dejar si queremos ser santos. Porque ser santo es estar apartado de la maldad. Eso es lo que significa en términos muy llanos y sencillos. Apartarse de la maldad. ¿Quiere decir eso, hermano, que es imposible que yo peque y que cometa un error? No. Seguimos cometiendo errores y pecados. La cuestión es, y la gran diferencia está en que no vivimos en el pecado como antes, que constantemente estábamos ejercitándonos en todas esas prácticas, sino que ahora las rechazamos y las evitamos en lo posible. De vez en cuando caemos en alguna cuestión, pero no lo tenemos como un estilo de vida, sino que diariamente nos estamos renovando al punto de que cada vez nos estamos alejando más y más de todas esas malas prácticas. Y eso se da gracias a que la palabra nos enseña las prescripciones morales de Dios, cuáles son sus demandas morales, y al saber las demandas morales de Dios, lógicamente nosotros podemos entonces hacer una correcta discriminación entre las cosas que son buenas y agradan al Padre y entre las cosas que no son buenas y que lógicamente no agradan al Dios Todopoderoso. Esas cosas que son malas y que no agradan al Dios Todopoderoso tenemos que irlas desechando. Todos los días ir trabajando en función de desconectarnos, de despegarnos de todas estas malas prácticas. En el versículo 18, somos enviados. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. Una vez más Cristo revela de dónde viene, ¿no? Que Cristo revela su misión. Él había sido enviado. Él fue enviado para cumplir una gran misión, que era el rescate de las ovejas perdidas de la casa de Israel. El rescate de las ovejas perdidas de Israel, lo que se había perdido, el remanente que se había perdido de ese pueblo. Esto pone en perspectiva al creyente de a qué ha sido enviado, puesto que Jesús equipara el carácter de la razón de su envío con la nuestra. Él dice, así como el Padre me envió, yo los envío. ¿A qué envió el Padre? A Cristo. Es la pregunta que uno tiene que hacerse. O sea que acuérdense que cuando uno está estudiando la Escritura, uno tiene que hacerse preguntas, hacerle preguntas al texto. Ya va, Cristo está diciendo que así como el Padre lo envió a Él al mundo, Él nos está enviando a nosotros. Ajá, la pregunta lógica que se debe hacer en este punto es, ¿y a qué envió el Padre a Cristo al mundo? Porque si Él está diciendo que Él nos envió a nosotros en una misión muy similar a la que el Padre envió a Cristo al mundo, entonces yo debo saber qué fue a lo que Cristo vino a hacer en esta tierra. ¿Qué fue lo que Cristo vino a hacer en esta tierra? Yo debo saberlo. Ahorita lo vimos, todo lo que Cristo vino a hacer luz, vino a predicar el Evangelio, vino a salvar, vino a dar esperanza al que estaba perdido, a sacar de las tinieblas y sacar de las tinieblas para llevar a su luz admirables a los que estaban en la perdición. Encarar también, porque parte de la labor cristiana también significa encarar a la sociedad y decirle en su cara lo que está mal.
Aquí es donde los evangélicos caen muy mal. Y aquí es donde los evangélicos se ganan el tupé de, esos se creen que son más buenos que todos los demás. Se creen ser los santos, los puros. Ellos no cometen nunca un pecado. No se trata de eso, hermano. Yo sé que todos acá en algún momento pensamos de esa manera. Pero es que el llamado que la Biblia nos hace es un llamado a la santidad. Y siempre tendremos un alto precio que pagar cuando nosotros queremos vivir una vida santa. ¿Sabe por qué? Porque el mundo que está allá afuera, la sociedad que usted puede ver cada vez que sale a la calle, no es santa. Es una sociedad que se ejercita en todos los pecados de la carne que leímos ahorita. Y como ellos se ejercitan en eso, no pueden soportar el hecho de ver a alguien que haga justo lo contrario a eso, porque entonces comenzarán las críticas y los dedos señaladores. Ese se cree que es perfecto, ese evangélico, este tal, este como que cree que es santo, este como que cree... Porque es que parece ser que aquí esta sociedad está tan pervertida y tan corrupta que el mínimo esfuerzo que alguien haga de no querer ser igual a la pudrición y a la putrefacción que hay allá afuera, ya te sale una alta factura que pagar. Y es la de los dedos señaladores y la persecución. Y te aíslan muchas veces. No, ese es el santo, vamos a dejarlo por fuera. Ese es el santo. No sabiendo ellos que en realidad Dios nos llama santos. Dios nos llama santos. Somos los santos del Señor, dice la palabra de Dios. Los santos del Señor, ¿por qué? Porque somos los que nos ejercitamos en hacer el bien y en apartarnos de todas las cosas malas de la carne. No santos en el sentido de que somos perfectos. No entienda el término santidad en el hombre, cuando se aplica al hombre, como alguien perfecto a quien hay que adorar y montarle un altar, por favor. Eso no es lo que significa santidad. Ese es el concepto que vagamente nos ha enseñado la sociedad ignorante que no conoce nada de religión, que no conoce nada de Biblia. Pero la santidad no tiene nada que ver con eso. No es que porque la Biblia dice que usted es un santo, entonces la gente le va a comenzar a montar altares y le va a comenzar a echar agua bendita a la imagen y todo lo demás. Eso no tiene nada que ver. Eso son prácticas desviadas del mal entendimiento de las Sagradas Escrituras o simplemente de la malicia y de querer ejercer control. Porque eso también sucede por esas razones. Entonces, ¿a qué fuimos enviados? Fuimos enviados a exactamente hacer lo que Cristo hizo. No está todo lo que Cristo hizo, porque hay cosas que nosotros no venimos a hacer aquí. Nosotros no venimos a morir por los pecados de nadie, por poner un ejemplo. Y de aquí que sea importante aclarar un hecho, ¿no? Ustedes saben que, y por supuesto no critico esto, porque no lo critico en un sentido, digamos, malicioso, porque yo entiendo que las personas que tienen este tipo de creencias lo hacen desde un deseo de bondad que en verdad quieren aplicar en su vida. Pero, por ejemplo, hay mucha gente que cuando va a hacer algo dice, antes de hacerlo yo siempre me pregunto, ¿qué haría Jesús en este caso? ¿O cómo lo haría Él? Esa pregunta sin duda alguna va a aplicar en muchos aspectos de la vida propia del creyente de cara a lo que es el tema de la santidad, pero no en todo momento. Usted no va a ir a la calle, no, cuando Jesús encontró un ciego, agarró, escupió y con la saliva de él hizo lodo, se lo puso en los ojos al ciego y el ciego no recuperó la vista. Usted va a ir andando en la calle haciendo eso, lo van a llamar loco y lo van a meter en el manicomio, como mínimo. Cristo lo hizo, pero Él era Dios y Él sabía lo que estaba haciendo. De tal suerte que yo no voy, cada vez que me encuentre un ciego en la calle, a escupir en la arena para hacer lodo con mi saliva y ponérselo en los ojos a ver si a la persona le vuelve la vista, porque eso lo hizo Él porque Él es Dios. Entonces nosotros no estamos llamados a modelar a Cristo en absolutamente todo lo que Él hizo, porque hay cosas que Él hizo como Dios que solamente las puede hacer Él. Pero cuestiones como llamar a la gente a la santidad, llamar a la gente a que sea fiel a Dios, a que sean luz y sal de la tierra, que todo eso lo dijo Cristo, eso también lo tenemos que hacer nosotros. Cristo salió a buscar discípulos, Cristo salió a buscar a gente que se convirtiera y que viniera de las tinieblas al reino de la luz, eso también tenemos que hacerlo nosotros. Cuando a Cristo lo golpeaban, lo maldecían, Él no respondía igual. Él respondía con mansedumbre, con amor, con centralidad,
con cordura, con paz, buscando siempre bajar los niveles de tensión, y daba respuestas blandas cuando tenía que dar respuestas blandas. Acuérdense que los proverbios lo dicen, ¿no? Las blandas respuestas aplacan la ira. Si a usted alguien le viene airado, y manoteando y gritando, usted le va a responder igual, se va a encender la fogata, se va a armar un avispero y seguro van a terminar abracados en el piso. Pero si usted, en vez de hacer lo mismo que hace su contrincante, actúa como debe actuar un santo, es decir, aquel viene con todas sus groserías y todas sus cuestiones, pero usted, algo que no se va a esperar nunca la persona que llega hablándole así, usted le contesta pacíficamente, con amor, vamos a hablar, tranquilízate. Eso es algo que normalmente la gente que es así, de acelerada y de loca y de lanzada, no se espera como respuesta de otro. ¿Por qué? Porque el mundo está acostumbrado a ver actuar a todo el mundo así. Siempre creemos que toda la gente va a actuar así, hasta que se encuentran con un santo que hace las cosas distintas a lo que ellos están pensando. Y eso los llena de envidia y de furor muchas veces. Pero es la manera como nosotros tenemos que responder ante estas situaciones. Entonces, venimos a este mundo a cumplir una misión. Por eso es que, aunque no somos de este mundo, Cristo nos envió a este mundo porque hay una misión que cumplir. Hay una misión que llevar a cabo. ¿Y quién se convertirá si no hay quien les predique? Dice la palabra del Señor. ¿Quién se convertirá? ¿Quién sabrá? ¿Quién conocerá de Cristo? ¿Quién conocerá de Dios Padre si nadie sale a predicar el santo evangelio del Señor? Si no hay iglesias, si no hay pastores, si no hay evangelistas que salgan a predicar en las calles, ¿quién se va a convertir? Que es la gran comisión, el ministerio de la reconciliación. Por último, en el versículo 19, tenemos un versículo en el que no voy a gastar muchos cartuchos y ya verá por qué. La santificación de Cristo, un tema que para mí es todavía hasta el momento, tengo que ser sincero, porque uno tiene que ser sincero, hermano, estas cosas no las va a ver decir de parte de un pastor que cree sabérselas todas, pero cuando uno es consciente de sus limitaciones tiene que ser sincero con el público. Mire lo que dice el versículo 19, que para mí es un versículo bastante oscuro, bastante difícil. Dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Cómo que Cristo se santifica a sí mismo? Y que además se santifica por nosotros o en nosotros. ¿Cómo es eso? ¿Acaso no es Cristo Dios? Y si Cristo es Dios, tal como la Escritura revela y afirma que lo es, y Él mismo también en varias afirmaciones que hace, demuestra claramente, sin lugar a dudas, que Él es Dios, ¿cómo es que Él se santifica? ¿Se puede alguien que es santidad absoluta, que ya abarca la santidad toda, completa, ser más santo de lo que es? No puede ser más santo de lo que ella, Él es lo que es. Es como que si quisiéramos decimos, imagínense, la Biblia es clara cuando afirma que Dios conoce todas las cosas. Es decir, que Él es omnisciente. La palabra omnisciente es una palabra compuesta. Omni significa todo y siente, que viene de ciencia, es conocimiento, es decir, que Él tiene el conocimiento de todas las cosas, que Él lo conoce absolutamente todo. Ahora, imagínese que usted afirma eso por un lado, Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo, pero por otro lado usted dice que Dios constantemente está aprendiendo. ¿Aprendiendo qué? Si ya Él lo sabe todo, Él no tiene que aprender nada. Es lo mismo con el tema de la santidad. Si ya Cristo es la santidad absoluta, toda, completa, ¿cómo es que Él se está entonces santificando? Entonces, este versículo para mí, por supuesto que debe tener una explicación, lógicamente debe tener una explicación. Hasta el momento, para mí esa explicación no ha llegado. Por eso tengo que ser sincero con ustedes y sinceramente yo no puedo, uno podría especular, pero yo intento evitar especular cuando, no es que la labor especulativa en la teología no se valga, porque hay mucha labor, la teología especula, por supuesto que la teología especula. Pero nosotros especulamos siempre basados en el texto, nunca especulamos en el vacío, sino que especulamos basado en los textos bíblicos, basados en las Sagradas Escrituras, en lo que podría ser que Cristo estuviera diciendo aquí o estuviera diciendo allá. Ahora yo pudiera decir,
para que se lleven algo, por si quisieran llevarse algo especulativo del texto, yo pudiera decir que el nivel de que puesto que Cristo era vera Deus, vera homos, era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, no 100% Dios y 100% hombre, porque eso, la naturaleza no es cuantificable. Uno no puede decir yo tengo 50 kilos de naturaleza o 100 kilos de naturaleza. Las naturalezas no son cuantificables. Como no son cuantificables, lo que se dice es que Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Ahora, en una especulación en alas yo querer de repente especular aquí, pudiera decir, por lo que el texto me dice, que lo que se estaba santificando de Cristo era su cuerpo mortal o su área humana, no divina, porque Él es divino, porque Él es Dios y ya Él es la santidad absoluta. Yo pudiera decir algo como eso, pero ojo, ni se les ocurra agarrar esto como una doctrina, ni mucho menos como un dogma, porque no tengo la menor idea de qué es exactamente lo que está queriendo decir Cristo acá, y uno tiene que ser sincero y saber reconocer sus limitaciones. Por eso es que yo en este punto me aparto de intentar explicar algo que no ha llegado a mi mente y a mi corazón todavía, ni al entendimiento, y lo dejo así. Ya usted podrá, si tiene interés en conocer lo que eso quiere decir allí, investigar. Yo estuve investigando, lógicamente, y no es que no haya encontrado entre comentaristas y exegetas bíblicos qué es lo que quieren decir sobre esto, pero eran, para mí, sinceramente, explicaciones que no me convencieron. Y como no me convencieron, cuando una explicación de alguien a quien yo lea, por muy erudito que sea, no me convence, yo prefiero no compartirla, sino que me quedo callado. Pero yo sé qué es lo que los comentaristas y algunos exegetas dicen al respecto de este versículo, pero como no lo comparto, sencillamente me callo en este punto. Daría, como dijo entonces el predicador, hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. O sea, esto es un punto que para mí no tiene, sin duda alguna, mucha explicación dentro del sagrado contexto. Grandes cosas se han puesto de manifiesto en este fragmento de la oración. Entre ellas, se reitera la procedencia de Jesús, quien desciende de lo alto, del trono supremo. Una de las grandes revelaciones de este fragmento de la oración es que Él no ora para que seamos quitados del mundo, más bien desea nuestra permanencia en este, y el motivo es claro: caminar en santidad, modelando así el carácter de aquel que nos llamó y a quien le servimos para la gloria de su santo nombre. Esta santidad tiene un indiscutible punto de partida, y es el que hemos estado tratando: su verdad única y absoluta, sus prescripciones, quienes todo el tiempo están revelando su voluntad, es decir, su palabra nos revela su voluntad. Además, se afirma de forma taxativa que Él nos envió a cumplir una gran misión a este mundo, razón que una vez más revela el importante deseo de nuestro Señor de permanecer temporalmente en el mundo. Hay una razón mediadora: atestiguar con santo carácter las maravillas del Todopoderoso a los confines de la tierra, pero un fin último, que es siempre darle toda la gloria al Dios único. Por tanto, esta pequeña parte de la oración revela en pocas palabras la grandísima responsabilidad que tenemos para con Dios. Obedezcamos pues su santa voluntad, humillándonos siempre ante su presencia, porque debemos siempre humillarnos ante su presencia, para que cuando Él disponga, y solo cuando Él disponga, en su soberana voluntad, seamos entonces exaltados como la Biblia enseña. Porque el que se humilla será exaltado. No sucede lo mismo para los que se exaltan, porque el que se exalta será humillado. Pero el que se humilla delante del Dios Todopoderoso, en su tiempo, cuando Dios lo determine, será exaltado. Damos gloria al Señor. Amén.